Bienvenido nuevamente al programa Su Palabra y mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez. El título que nos ocupa hoy es El niño, los discípulos y la multitud. Por supuesto, tengo un poema con ese título, pero vamos a comenzar con Su Palabra, la palabra de Dios. Antes de eso, vamos a tener una palabra de oración para pedir la guía del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias por tanto amor que nos das. Gracias porque nos has prometido la promesa, la presencia del Espíritu Santo para guiarnos y para fortalecernos, a fin de que podamos seguir lo que tú nos enseñas. Gracias, Padre. Gracias. Permítenos estar atentos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que ya dijimos, el niño, los discípulos y la multitud. Hoy vamos a ocupar un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, comenzando con el versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud. Anoten eso, gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús estuvo sanando enfermos. Quizás esta es la señal más grande que ellos habían visto de él, que sanaba enfermos. Luego él hizo cosas más grandes como resucitar a alguien. Y como vamos a ver aquí, otro milagro portentoso. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Ya Jesús tenía un plan. Él tenía su plan hecho ya. Ahora dice, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Un denario era el salario de un jornalero en un día. Era lo que le permitía sostener a su familia por un día. 200 denarios no era poca cosa, era el salario de 200 jornaleros. Y nadie allí tenía tanto dinero. Bueno, 200 denarios de pan no bastarían, ni siquiera eso era suficiente. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho, un niño, que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Era el único alimento que se encontró en aquel lugar. El niño se acercó a Andrés y le dijo: yo tengo esto. Era lo que él había traído para su merienda, para su alimentación, pero lo ofreció bondadosamente. ¿Qué es esto para tanto? El niño sabía que no era suficiente. Entonces, ahora vamos a ver lo que sucede a continuación. Dice, entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Ya él tenía el plan, lo estaba ejecutando. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 hombres. 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados de igual manera. Hizo con los pescados, dándoles cuanto querían, y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Las profecías del Antiguo Testamento hablaban de un gran profeta. A Moisés dijo: profeta como yo en medio de ustedes les va a levantar el Señor. Y ellos, el más grande profeta que habían tenido era Moisés, el que hablaba directamente, cara a cara con Dios. Y entonces ellos sabían que alguien importante, alguien que no había otro que había cumplido con esa expectativa de ser alguien que hablara con Dios, tan importante como Moisés. Y ahora ellos pedían: este es el profeta que había de venir al mundo. También el Antiguo Testamento hablaba del Mesías que había de venir, pero
los judíos del tiempo de Cristo, empezando con los dirigentes religiosos, entendían o creían que ese Mesías venía como poderoso guerrero para ser un libertador y para echar a los romanos de su tierra y que dejaran de ser una colonia romana. Por lo tanto, por eso es que dice allí que Jesús entendió que ellos querían hacerlo rey. Eso es lo que ellos querían. Y los mismos discípulos entendían, porque a veces los discípulos se pelearon entre sí para ver quién sería el mayor en el reino, pero un reino terrenal. Hasta ahí habían pensado ellos. Bueno, vamos a ver qué lecciones podemos sacar de estos tres grupos involucrados, estas tres entidades involucradas. Número uno, el niño. El niño. El niño había traído algo para su alimento. El niño vio una necesidad. Sabía que no era suficiente para todos, pero de alguna manera se acercó a uno de los discípulos de Jesús y dijo, ¿puedo ayudar con esto? Lección que podemos sacar del niño es que lo que nosotros tengamos lo ponemos en las manos de Cristo. Y lo que nosotros no podemos lograr con aquello, Cristo lo va a lograr, lo logra. Así que nuestra función consiste en aquello que hemos recibido de Dios, porque al fin y al cabo todo lo recibimos de Dios, ponerlo al servicio de Dios. Esa es la lección que podemos sacar del niño. De los discípulos, ¿qué lección podemos sacar? Bueno, los discípulos, ya ahora Jesús les dice, nosotros les vamos a dar, ustedes les van a dar de comer. Y ustedes van a sencillamente ir pasando lo que yo les paso. Noten que Jesús no hizo de pronto aparecer una inmensa cantidad, miles de panes y miles de peces, sino que Jesús comenzó a pasar, a partir y a pasar, a partir y a pasar. Y cada vez que Jesús partía, había un pan más para partir. Y cada vez que los discípulos pasaban ese pan, que estaban listos para recibir el otro pan de las manos de Jesús y el otro pez. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, nosotros tenemos que ser colaboradores con Jesús, sin ver que de pronto hay una cantidad inmensa para suplir la necesidad. Bueno, hay tanta hambre en el mundo, hay tanta necesidad. No podemos decir, bueno, aquí está todo lo que hace falta. Vamos a empezar a pasar lo que estamos recibiendo de Jesús, porque recuerden, Él es el que nos da todo. Y especialmente cuando hablamos del Evangelio, es posible que tú no te sientas capaz de llevar el Evangelio a todo el mundo, tú solito. Tú se lo puedes llevar al que está cerca de ti. Y no sabes mucho a lo mejor, pero tú le vas pasando lo que tú sabes, lo que Jesús te va dando. Y entonces eres un colaborador de Cristo que va dando alimento a la multitud. Eres un instrumento de Dios. Eres parte de un milagro, aunque tú no eres un hacedor de milagros, porque hay que tener bien en cuenta esto. El que hace el milagro es Dios. Nosotros participamos en el milagro de Dios. Aun si un día nos toca poner la mano a un enfermo encima y que sane, ¿quién es el que hizo el milagro? Lo hizo Dios. Tú fuiste un instrumento humano, un instrumento visible en las manos de Dios. Debemos aprender eso, ¿verdad? Ponernos en las manos de Cristo. Y lo que Él nos dé, darlo y siempre darle la gloria y el honor a Él. Y de la multitud, ¿qué podemos aprender de la multitud? La multitud, aunque no entendía plenamente el plan de Dios, aunque creía en un reino terrenal, pero siguió a Jesús porque había visto algo diferente en Él. Y cualquiera que sigue a Jesús, aunque no comprenda plenamente el plan al principio, cualquiera que sigue a Jesús, Jesús no lo va a dejar hambriento. Jesús le va a pasar pan físico y sobre todo pan espiritual, su palabra para que lo alimente. Mis queridos hermanos, cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Cristo, sea que fuimos el niño, o sea que fuimos el discípulo, o sea que fuimos la multitud, cada uno de nosotros puede hacer su parte, confiando en Cristo, que Él mismo es el pan de vida. Yo te invito en este día a que confíes en Cristo y te entregues plenamente en sus manos. Voy a leerte el poema: el niño, los discípulos y la multitud. La multitud sigue a Cristo y recibe pan de vida, mas la hora es avanzada y necesitan comida. Jesús dice a sus discípulos que deben alimentarlos. 5 panes y 2 peces tiene un niño por bocado. El niño entonces ofrece
su necesaria merienda. Mas, ¿qué puede resolver a una multitud hambrienta? Entonces, por compasión, hace el milagro Jesús de dar el pan material a la hambrienta multitud. Los discípulos entonces reparten los alimentos, dándole a la multitud el necesario sustento. Cristo es quien hace milagros. Cristo es de todo el dador. Nosotros distribuimos lo que provee el Señor. El mismo Cristo es el pan que alimenta a los hambrientos, y nosotros, sus discípulos, damos ese pan al pueblo. Aún el humilde niño contribuyó con Jesús, dándole lo que tenía en bien de la multitud. Del niño, de los discípulos, de la hambrienta multitud, quiere enseñarnos lecciones nuestro Salvador Jesús. Del niño, trae lo que tienes, aunque muy poco parezca. Jesús hará que el poquito en gran lote se convierta. De los discípulos, vamos a estar a Jesús cercanos, y los milagros de Cristo pasarán por nuestras manos. De la multitud hambrienta, Jesús no nos dejará sin satisfacer el hambre material y espiritual. El secreto, ir a Él, para escucharle y servirle, porque para darnos vida fue muerto, pero ahora vive. Vamos todos a Jesús, discípulos de Él seamos. Él nos usará en su obra y siempre estaremos salvos. ¿Qué lecciones más hermosas? Depende completamente de Cristo, y esa es la salvación. Depender completamente de Él, confiar en que Él murió para pagar tus pecados, confiar por fe en que Él te da una vida nueva, te hace nacer de nuevo, y confiar por fe y empezar a disponerte a obedecer lo que tú sabes que son sus mandamientos hasta donde los conozcas. Así que yo te invito hoy, como siempre, te invito, mi querido hermano, mi querido amigo, a que te entregues plenamente a Cristo, porque Él se encargará de ti. Se encargó del niño, se encargó de los discípulos, se encargó de la multitud, y especialmente el niño y los discípulos fueron usados plenamente por Él. Si lo aceptas hoy, te va a dar vida eterna, te va a dar pan material, te va a dar pan espiritual, y te va a usar en su servicio. ¡Qué privilegio! Te invito, te ruego que lo hagas. Y quiero orar ahora contigo y por ti. Padre Celestial, gracias porque en este día nos has enseñado lecciones maravillosas. Que lo que tenemos que hacer es poner lo que tenemos en tus manos y colaborar contigo. Y tú, Señor, nos harás esos colaboradores eficientes que no van a buscar gloria y decir yo hice un milagro, sino que van a sentirse privilegiados y felices de estar contigo en el milagro. Y esa multitud, Señor, también, si somos de la multitud todavía, por favor ayúdanos no a buscar en Jesús un reino material o temporal o terrenal, sino a buscar el reino de los cielos. Gracias, Padre. Bendice a todos mis oyentes aquí y sigue insistiendo con tu Espíritu Santo. Señor, si hay alguno en este momento que quiere entregarse a ti plenamente, por favor, ayúdalo y que lo haga. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, antes de marcharme, quiero recordarte este lema maravilloso que es el lema de mi vida. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama.